En nombre de la Universidad de la SUAY, del Departamento de Formación Continua y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, les agradecemos muchísimo su presencia. Quiero saludar de manera especial al magíster Ramiro Lazo, decano de la Facultad de Filosofía, a la magíster, perdón, a la magíster directora de la Escuela de Educación, nuestra querida amiga Bernardita, y sobre todo agradecerle a Jimena Vélez por su generosidad, porque el día de hoy nos va a compartir todo su conocimiento y su experiencia sobre este tema tan interesante a tratar, el tema altas capacidades, la asignatura pendiente en la formación de profesores. Antes de dar paso a nuestra profesora, compañera Jimena Vélez, me voy a permitir leerles en una forma muy resumida el currículum de la expositora, de Jimenita. Jimena es una profesora que tiene muchísima experiencia en esta área, en el área de educación. En primer lugar, tiene un, y ahí ya me busqué. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especialización en Educación Preescolar y Especial. Tiene dos títulos, uno de cuarto nivel, uno de magíster en Educación Parvularia por la Universidad de Cuenca y tiene un doctorado por la Universidad de Valencia en Neurociencia Cognitiva y Educación. Además, debo acotar de que en el doctorado, pues Jimena tuvo una evaluación sobresaliente cum laude. Tiene experiencia como docente desde el año 2003, ha hecho muchos proyectos de investigación, ha participado sobre todo en el área de inclusión, en el área de estimulación y en la parte de e-learning y sobre todo en altas capacidades, que es el tema que se va a tratar hoy. También ha trabajado en proyectos de vinculación. En el 2019 realizó el proyecto Ninguno Fuera y actualmente ha concluido el proyecto Altas Capacidades, Talleres Psicoeducativos para Padres. Ha trabajado en voluntariados, ha hecho un sinnúmero de cursos y seminarios y ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado varios libros y muchos artículos científicos. Tenemos un lujo de expositora en esta noche, así es que Jimenita, muchísimas gracias por su generosidad para compartir toda esta experiencia, todos sus conocimientos con este grupo de básicamente profesores, casi la mayoría son profesores, también hay personas que están muy interesadas en el tema, pero la mayoría son docentes, tanto de primaria, de secundaria y de educación superior. Bienvenidos todos, no les quito más tiempo, aquí vinimos a escucharle a Jimena, así es que tiene la palabra Jimena y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, ingeniera, por su generosa presentación. De nuevo les saludo a todos los participantes y agradezco haber convocado a tantas personas, muchas de ustedes les conozco, compañeros de trabajo, compañeros profesores, exalumnos, personas con las que he tenido pues en muchas ocasiones la grata opción de encontrarme y de interactuar con ustedes. Gracias a todos los participantes. Espero dejarles algo en este encuentro. Y además me parece muy valioso que el tema de las altas capacidades esté moviéndose tanto. Un tema que es bastante nuevo en nuestro medio y pues que demanda una atención pertinente para que podamos dar las respuestas que requieren las personas que están en esta condición. Así que empiezo dándoles nuevamente a todos ustedes mi agradecimiento, espero contagiarles mi entusiasmo por hacer algo por este grupo y además dejar sembrada la semilla de que tenemos una tarea pendiente con esta necesidad educativa especial. Voy a tomarme un tiempo para compartir pantalla y pues presentarles las diapositivas con las que construiré mi exposición. Si me permiten un momento, por favor. Mientras Jimena comparte la pantalla, les quiero comunicar que ya durante el transcurso del webinar les voy a pasar un enlace para que por favor
se registren y nosotros a través de este registro les haremos llegar un certificado de asistencia a este webinar. Entonces, ya avanzada la conferencia, les voy a enviar vía mensaje este enlace para que por favor llenen sus datos. Muchísimas gracias y adelante, Jimena. Muchas gracias, ingeniera. Solo quiero saber si me están escuchando. Sí. Y si pueden ver la pantalla. Muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el gesto también. Pues bueno, de esto vamos a hablar, ¿no? Altas capacidades, la asignatura pendiente. Bueno, es un título que vende, un título que nos atrae la atención. ¿Y por qué hablar de una asignatura pendiente, no? Hablar de algo pendiente es decir que algo está incompleto o no está visto, está omitido, ya sea de manera intencional o fortuita. Y pues sobre esto vamos a reunirnos en esta sesión para conversar sobre este tema. En la siguiente diapositiva que les estoy presentando este momento, les cuento cómo vamos a hacer este diálogo, ¿no? La idea es presentar tres posturas diferentes. Por un lado, nuestras investigaciones, las que el equipo de investigación al que pertenezco y dirijo ha llevado haciendo a lo largo de estos últimos 10 años. También, que frente a estas investigaciones, ¿qué está diciendo la ciencia? ¿Cuáles son pues la discusión científica, la postura científica, el diálogo científico frente a lo que hallamos? Y por otro lado también lo que responden los profesores. Hemos tenido la grata oportunidad de hacer más de 10 grupos focales con profesores, con padres de familia, donde hemos podido también tener esta otra opinión para contrastar nuestros hallazgos, pero al ser un webinar donde se va a hablar sobre la situación del profesorado, pues escucharemos la opinión de los profesores tal y como ellos nos han dicho. Entonces, esta es la intención o la forma en la que construiré esta presentación. No puedo analizar el tema sin destacar al maravilloso equipo de investigación que trabaja en este ámbito. En esta imagen, pues está todo el grupo con el que finalizamos el último proyecto de vinculación que se llamaba, pues, Cuenta Conmigo, ¿no? La intención de esta propuesta fue a través de 11 sesiones capacitar a padres, a maestros, a interesados, con el fin de que se empoderen de la situación de las altas capacidades y podamos generar una nueva realidad para esta condición. Y en esta foto, pues, ven al grupo de personas entre las que están madres de familia, profesoras de colegio, de escuela, de universidad, investigadoras, alumnas, ¿sí? Alumnas también de universidad, de maestría y de doctorado, que estamos interesadas en este ámbito y que estamos haciendo cosas para que este tema genere pues una realidad distinta para estos niños. Entonces, en esta presentación voy a hablar sobre esta situación, ¿no? Y por qué además consideramos una asignatura pendiente. Precisamente este es el tema de esta presentación. Tengamos en cuenta que la atención a los estudiantes con altas capacidades ha sido un asunto pendiente en algunos sistemas educativos y en el nuestro, por supuesto que lo es. Como vamos a llegar a ver en esta presentación, algunos trabajos han demostrado que estos niños no están siendo atendidos de manera adecuada en las aulas escolares, pues estas necesidades educativas que se derivan de su alta capacidad no reciben las respuestas escolares que corresponden a su potencial destacado. Una de las limitaciones para atender a esta necesidad educativa tiene que ver con el profesorado. Al parecer, los profesores no contamos aún con los conocimientos y recursos necesarios para atender a esta población, pues no estamos utilizando las estrategias y métodos que potencien al máximo sus habilidades y les permitan a los chicos que están en esta situación demostrarlas. Entonces, vamos a construir esta presentación con 6 diferentes argumentos sobre los cuales analizaré esta problemática. 6 diferentes argumentos que construiré con estos 3 momentos, ¿no? ¿Qué dicen nuestros estudios? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Pero además, ¿qué dicen los profesores? Para empezar, hablaré de la preparación insuficiente, tal y como está presentada en la diapositiva. Uno de los aspectos claves para llevar a cabo los principios de inclusión educativa es una adecuada formación inicial del profesorado. En esta etapa de formación inicial, no solamente se forjan los conocimientos, sino además muchas actitudes y creencias, concepciones sobre la educación que posteriormente se desplegarán en prácticas, que posteriormente serán este bagaje que guiará el desempeño de los maestros en nuestras escuelas. Nosotros en el año 2016, bueno, antes de hacer la introducción, pues había encontrado este artículo científico publicado en el año 2017 que recoge nuestra problemática.
un estudiante con altas capacidades, ¿y ahora qué? ¿Sí? Tenemos un chico así en el aula, ¿y ahora qué hacemos los profesores? Pues precisamente en un estudio que hicimos nosotros y se publicó en el año 2016, donde analizamos las 144 carreras que forman a profesores en el país, pudimos encontrar algunas realidades. La primera, pues si se fijan en la primera columna, todas estas son las titulaciones que se dan a los profesores en sus formaciones en las 144 carreras en las diferentes universidades que hay en el país. Pero además esto no es lo más importante. Lo más importante viene a continuación. Si nos fijamos, por favor, en la segunda columna, nos daremos cuenta que el 67% de carreras tienen al menos una asignatura donde se trata la educación inclusiva, mientras que el 33% no tiene ninguna asignatura. Dicho de otra manera, más de la tercera parte de las carreras que forman a profesores en el país no revisan asignaturas que tienen que ver con educación inclusiva. Por otro lado, las carreras que sí están analizando educación inclusiva son las que tienen esta estrella roja, ¿no? Educación básica con una media de 20 carreras, educación inicial con una media de 24, asignaturas, y psicología educativa con una media de 6 asignaturas. Entonces, dicho de otra manera, pues no hay una formación suficiente en cuanto a educación inclusiva en las carreras que forman a profesores en el país. Por otro lado, en esta diapositiva que les estoy compartiendo a continuación, podemos ver que las carreras que ofrecen asignaturas relacionadas con necesidades educativas especiales en el país son 67. 67 carreras que forman a profesores ofrecen estas asignaturas, mientras que del total de carreras, de las 100 carreras, tenemos un importante número que no está considerando este aspecto tan importante en la formación. Tengamos en cuenta que la Ley Orgánica de Educación Intercultural habla de la necesidad de que las necesidades educativas especiales se traten en la formación. Por otro lado, esta misma diapositiva nos muestra una realidad interesante. 2,17 es la media de asignaturas que analizan la formación de educación en educación inclusiva. Si revisamos, por ejemplo, las mallas que forman a profesores, tienen más o menos 60 asignaturas por carrera, pero de esas 60 asignaturas, solamente 2 en el país, la media de 2 en el país, son las que analizan la formación de profesores en educación inclusiva. Por lo tanto, podríamos percibir que este ámbito no está siendo tratado con la profundidad que se debería. ¿Qué es lo que dicen los profesores? Pues aquí en esta diapositiva tenemos el testimonio de los maestros. Como les indicaba al inicio de esta presentación, el testimonio de los maestros se recoge concretamente de los grupos focales que hemos hecho para tratar esta temática. Primero, ellos dicen que necesitan saber todo, entender qué es, cómo son estos niños y cómo se trabaja con ellos desde la formación universitaria. Por otro lado, también dicen que nadie nos ha dicho cómo trabajar con ellos ni en la carrera. También indican que lo que conocen es porque en la maestría les dieron algo de información, pero que tampoco se consideran totalmente preparadas. Por otro lado, también indican que se capacitaron en lo teórico, pero no en lo práctico. Precisamente son los testimonios de los profesores los que nos han permitido al grupo de investigación tomar algunas decisiones para mejorar estos procesos de formación que al parecer necesitan ser completados con otras experiencias. Y a partir de esta investigación que realizamos hace 1 año y medio, que esperamos publicar a finales de este año, tomamos la decisión, por ejemplo, de hacer tesis de fin de carrera, ya sea de grado o de maestría, donde nuestros estudiantes aprendan a interactuar con estudiantes con altas capacidades. Porque uno de los graves problemas que nos hemos dado cuenta se tiene al interactuar con estos chicos es que pensamos que enriquecer es responder las necesidades educativas de los chicos con altas capacidades. Dicho de otra manera, darles más información, darles más temas, basta, eso creemos, y ese es uno de los errores que hemos visto en los profesores, que basta y que es suficiente para que los chicos se consideren totalmente formados, cuando en verdad hay un bagaje grande de respuestas educativas que tiene que ajustarse a las diferentes realidades de nuestros estudiantes con altas capacidades. Perfecto, vamos entonces al segundo argumento de estos 6 que les indicaba que vamos a construir en esta presentación. El segundo argumento es que no hay chicos con altas capacidades, pues en el país no hay estudiantes con esta condición, ¿no? Precisamente este es uno de los mitos que es complejo erradicar en la mente del profesorado.
Primero porque no hay la cultura en el país de que se haga una identificación sistemática y recurrente que sea aplicada a todo el alumnado. La identificación de los estudiantes con altas capacidades se da cuando los padres sospechan, ¿sí? O un profesor que ha tenido alguna formación previa. Por lo tanto, podrán percibir que es insuficiente. Hay procesos de identificación bastante escasos para los chicos que están en esta condición y vamos a ver cómo esto afecta la presencia de la identificación y presencia de estos niños en las aulas. Entonces, hablando de este tema, les comparto esta publicación este estudio que nosotros realizamos en el año 2019, donde identificamos la prevalencia de estudiantes con altas capacidades. La ciencia dice que más o menos el 10% de los alumnos son ligeramente dotados. Por otro lado, otros estudios hablan de que el 15% de los estudiantes tendrían rendimientos destacables. Buscando analizar cómo se presentaba esta situación en el país, hicimos un estudio de prevalencia con 2.200 niños cuencanos que estaban en los niveles de segundo, cuarto y sexto de básica y que estaban distribuidos de manera homogénea entre hombres y mujeres, más o menos el 49% varones y el 48, algo por ciento pues mujeres. Distribuidos en escuelas públicas y privadas. Y la prevalencia que encontramos fue el 6,2%. Quiere decir que en un aula de 30 niños, más o menos 3 van a tener altas capacidades. Por lo tanto, a lo largo de nuestra historia como profesores, han pasado muchos niños con esta condición por nuestras manos y probablemente no nos hemos dado cuenta. Otra situación que nos llamó la atención es cómo estaba la distribución de las altas capacidades de acuerdo a estos factores que les indiqué previamente, al sexo, al tipo de centro y al nivel. Y nos dimos cuenta, primero, que se identificaron más niños que niñas, ¿sí? Por otro lado, habían más niños en las escuelas públicas y un mayor porcentaje en el nivel de segundo de básica. Esto nos llama la atención por varios motivos. Primero, porque hay más varones que mujeres. Investigando otros trabajos que hayan procedido de manera similar, nos dimos cuenta que España presenta una realidad parecida a la nuestra. En España también hay mayor número de niños que de niñas, mientras que en Estados Unidos la situación es al revés. Hay más mujeres que varones. Sin embargo, la ciencia no indica que haya más niños ni niñas, sino que la situación se presenta bastante homogénea de acuerdo al sexo. Al parecer, el entorno ejerce cierta presión con las mujeres con altas capacidades, pues les obliga a ocultar su talento, ya que las niñas que tienen esta condición suelen ser vistas como poco femeninas, presumidas, aburridas. También se asume que esta baja representación se debe a pocas oportunidades de aprendizaje, que son probablemente negadas de forma más consistente a las niñas, probablemente por los roles históricos que devienen de culturas patriarcales como la nuestra. Pero también el factor de pobreza se convierte en un asunto que acumula estos componentes que les he descrito anteriormente. Por lo tanto, una de las situaciones que vale analizar es por qué hay esta infrarrepresentación de niñas en cuanto a altas capacidades. Y debemos controlar todos estos factores para que pues esta brecha se supere. Por otro lado, también nos llamó la atención que hayan más niños en centros privados que en los públicos. Al parecer, la familia tiene un factor muy importante en apoyar el talento, este talento que está emergiendo, al que llamamos altas capacidades, porque las altas capacidades son un proyecto de talento, no es algo que está consolidado. La ciencia dice que se consolida con la vida, con los buenos hábitos, con las oportunidades que se les ofrece a estos niños para que se despliegue este potencial en el ámbito en el que este potencial está surgiendo, está naciendo. Y al parecer los niños de las escuelas privadas cuentan con más recursos para que esto se pueda consolidar. Por otro lado, también nos llamó la atención que los niños con altas capacidades están presentes en los grados de los más pequeños. Al parecer, con el tiempo, esta situación se va, digamos que ajustando a la media, no superando, pero sí ajustando y generando que perdamos niños talentosos en el camino por las deficiencias de nuestro sistema educativo, por la deficiente formación de los maestros, la falta de oportunidades y espacios para desarrollar estos talentos deficientes, pero también la escasa y digamos que deficitaria identificación que no promueve el desarrollo del potencial de los niños
en los primeros años. Se darán cuenta ustedes que hay una estrella con un valor resaltado, 0,016%. Esta era la prevalencia de altas capacidades que reportó la Coordinación Zonal de Educación para la fecha en la que publicamos nuestro estudio. Por lo tanto, hay un número muy bajo, yo diría que significativamente bajo, de niños registrados con altas capacidades en la coordinación zonal en comparación con el porcentaje que nosotros encontramos. Situación que es preocupante. Situación que debe hacernos pensar, pues, que debemos meter la mano para poder hacer generar mejores oportunidades para estos niños y que esta realidad cambie. Muy bien, les había hablado de que un siguiente momento era, pues, escuchar qué decían los profesores. Y precisamente estas situaciones aún están presentes en la mente de los maestros. Como les había explicado hace un momento, nosotros hemos realizado grupos focales a lo largo del tiempo, muchos de los cuales pues estarán por publicarse a finales de este año. Y pues una de las ideas que están presentes en la mente del profesorado es que no, en la verdad, en todos mis años de experiencia no he tenido niños con diagnóstico de altas capacidades y pues nosotros sabemos que el porcentaje que se encontró según nuestro estudio es del 6%. Por otro lado, también opinan que han tenido alumnos brillantes, pero que nunca han traído este diagnóstico. Muy bien, vamos al tercer argumento de estos 6 que voy a presentar en esta exposición y que tiene que ver con los conocimientos errados del profesorado. Para analizar este argumento voy a recoger algunos de los testimonios que hemos obtenido de los grupos focales que les comentaba hemos realizado con maestros. El primero dice, las altas capacidades no son una condición de inclusión educativa. Es más, los profesores creen que si no se equivocan, solo deben incluirse las discapacidades. No nos olvidemos que el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural indica que son sujetos de inclusión las personas que tienen necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad, y que la superdotación o altas capacidades están dentro de esta categoría. Por lo tanto, al pensar que las altas capacidades son supuestamente chicos que no tienen déficits o no tienen necesidades, los pensamos como pues personas que no deberían tener acceso a una educación inclusiva. Otro de los testimonios que llamaba la atención y que están agrupados en este apartado tiene que ver precisamente con la parte de la socialización. Los profesores opinan que son poco sociables, que no tienen amigos, que se aíslan, que es muy difícil que puedan establecer una relación de amistad, que se los puede confundir con Asperger, que tienen afectada la parte emocional, que son más sensibles, que se deprimen fácilmente porque se sienten frustrados. Estas afirmaciones muchas veces vienen de una perspectiva evolutiva del desarrollo social de la persona en la que pues también entra las personas con altas capacidades, ¿no? Muchas veces vemos la socialización como una serie de indicadores que tienen que cumplirse a lo largo del tiempo y no nos damos cuenta que estos indicadores se pueden aplicar a la media, pero no a estos niños que suelen tener un desarrollo disarmónico y disincrónico, ¿no? Piensen que estos niños suelen preferir a sus compañeros que son desafiantes, a personas que les respondan sus preguntas que son profundas y complejas, y por lo tanto sus intereses sociales son diferentes. Claro, cuando vemos que no se llevan con sus compañeros, porque la verdad tienen diferentes intereses, diferentes gustos, pensamos que suelen tener defectos de socialización y esto ha generado que se les considere como personas con socialización diferente. Precisamente voy a ayudarme de un ejemplo para ilustrar esta idea. Esta es la opinión de un niño de 9 años donde filosofaba sobre la nada. Claro, piensen en un niño de 9 años que habla sobre este tema, si podrá encontrar un compañero de la misma edad con quien conversar, si no está, pues lógicamente, en este mismo tema, o si es que no está interesado, por ejemplo, en esta reflexión sobre esto, que además tiene que ver con astrofísica, ¿no? Y él decía, nada es nada, la nada es más compleja que la antimateria, es imposible explicar la nada no existe, y a su vez todo lo que existe no podría explicar la nada. Bueno, si un niño se pone a hablar de este tema y no encuentra quien interactúe con él, el maestro probablemente podría juzgar como un déficit en la socialización, cuando en realidad lo que este niño necesita es alguien que le responda a sus preguntas y con quien interactuar en este nivel reflexivo tan profundo para un niño de 9 años.
Otro de los temas, otro de los conocimientos errados que suele pues estar en la mente del profesorado es que el desempeño de estos niños, el desempeño escolar es excelente, son magníficos alumnos, no necesitan estudiar nada, siempre quieren más tarea. Así es más, le dediqué una diapositiva a esto. Me gustaría saber quién de aquí quiere hacer más tarea. Son los matones de la clase, son buenos en todas las áreas, dominan diversos temas. Miren qué grave, pensar que son buenos en todas las áreas. Hacen todo perfecto, son hábiles, son buenos para el arte, les gusta mucho investigar, les encanta leer. Y claro, nos hacemos la idea de un perfil único de niños con altas capacidades, cuando en realidad en el ámbito científico se discute mucho si es que hay o no un perfil único, y más bien se utiliza la frase lo atípico es lo típico, para indicar que en estos niños pueden haber situaciones tan diversas, tan únicas, que a veces es un error querer encasillarles en que son de una única manera. Entonces, esta postura que se refiere a conocimientos previos o a mitos errados del profesorado, genera una limitación en la posibilidad primero de identificar, ¿sí? Porque si estos niños no destacan notablemente de sus pares, ya sea por rendimiento, por perseverancia, por motivación, los profesores no les consideran como estudiantes con altas capacidades. Esta perspectiva del todo o nada le ha hecho mucho daño a la identificación de los niños y niñas con altas capacidades. Les decía pues que le dedicaba una diapositiva, siempre quieren más tarea, pues ninguno de nosotros quiere hacer más, lo que sí queremos es hacer lo que nos gusta. Y eso sucede también con los chicos con altas capacidades. Si su interés está en la astrofísica, en la filosofía, si su interés está en la matemática avanzada, van a estar encantados y suelen ser incansables, ¿sí? Teníamos un niño de 5 años que después de las clases, de una de las investigaciones que realizamos con un grupo de estudiantes de grado, después de las clases que este grupo de chicas le daba a este niño, él seguía, sí, es más, el papá tenía que continuar dándole más estímulos, más trabajo, porque estaba encantado, porque estaba siendo desafiado, su potencial estaba siendo estimulado en el área en el que ese potencial está emergiendo. Entonces, es un error pensar que quieren hacer más tarea, quieren hacer más de lo que les gusta, donde está lógicamente su potencial. Finalmente, un problema es este de acá, ¿no? Que tiene que ver con la educación especializada. Necesitamos contratar a personas expertas con estudios de posgrado. La verdad es que debemos asumir como instituciones educativas la formación y el desafío que implica la educación de las altas capacidades y no delegar a terceras personas esta responsabilidad. Es responsabilidad de la comunidad, no de los expertos. Tengamos en cuenta que expertos nos estamos haciendo todo el tiempo. Muy bien, les había comentado que íbamos a hacer un recorrido con estos 6 argumentos sobre los cuales voy a sostener esta idea de que pues sí, es una deuda pendiente la formación del profesorado. Espérenme por favor un minuto, solo conecto la batería. Muy bien. Entonces les estaba indicando que el cuarto argumento es este marco normativo reciente. Si hacemos un recorrido sobre las normas que sustentan el apoyo educativo a las altas capacidades, pues tendremos esta situación que les estoy presentando en esta diapositiva. En el año 2002 se publica el Reglamento General de Educación Especial, donde pues se redacta en respuesta a la Constitución, en respuesta, sí, pues a la Constitución de ese momento, que era la atención a la superdotación estaba entre los principios, fines y objetivos de la educación especial. Yo pienso que este reglamento en alguna medida generó esta idea previa, ¿no? Que tiene que ser un especialista el que responda a la atención de estos niños y que tiene que darse respuesta por medio de la educación especializada. Esta situación se supera con el reglamento a la LOEI, que se publica en el año 2012, donde se indica que las altas capacidades y superdotación son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. En el año 2016 se publica esta normativa, la normativa para regular los procesos de detección, valoración y atención educativa a los estudiantes con dotación superior en el sistema educativo nacional. Ojo, esto es interesante porque no solamente atañe a un nivel, atañe pues a todo el sistema educativo. Y finalmente, en el año 2020, en el año anterior, está recién salido del horno, se publica el instructivo para la atención educativa de estudiantes con dotación superior.
todos estos recursos, si se dan cuenta, son bastante recientes, son de este siglo. Situación que ha complicado y ha retrasado la atención y respuestas educativas. Y frente pues a estos recientes recursos legales, que son los que amparan la educación educativa de estos niños, una de las medidas que ha sido producto también de nuestras investigaciones que hemos decidido tomar y que buscamos a través de este último proyecto de vinculación generar, es el empoderamiento de los padres. Empoderamiento que implica saber que ellos son los verdaderos gestores de la educación de sus hijos y que tienen que pasar este empoderamiento a sus niños, porque la situación en el sistema educativo aún es muy nueva y va a tomar muchos años estos cambios que están yendo, pues yo diría que de manera un poco lenta, mucho más con los argumentos que les estoy presentando. ¿Qué es lo que dicen los profesores frente al marco normativo? Miren, este fue un grupo focal que hicimos del año anterior. Y si recuerdan, pues marco normativo tenemos desde el 2012, ¿sí? Yo juraba que en la ley ecuatoriana no se contemplaban las altas capacidades. Otra profesora dice, ha habido una ley, recién me entero. Otro profesor dice, es contradictorio que la normativa hable de la identificación de las altas capacidades si ni siquiera se exige que se enseñe en las universidades cómo identificar a esta condición. Finalmente, nunca nos han socializado desde el Ministerio de Educación. Tengan en cuenta que estos grupos focales hacemos con profesores de escuelas públicas y privadas, ¿sí? Con la intención de tener una mirada más diversa. Por otro lado, estos testimonios son tan importantes para nosotros porque nos orientan como grupo de investigación en cuáles son los siguientes pasos que debemos dar y qué es lo más conveniente para generar respuestas que apoyen a estas necesidades. En este caso, me tomé otra diapositiva para hablar de otro tema que también fue notorio en los testimonios del profesorado. Hay vacíos en la normativa, no está clara. Finalmente, pues al hacer la ley, seguro no hubo ni un solo docente con experiencia en las aulas. Tengamos en cuenta que precisamente el 40% de los maestros, según un estudio que publica Cárdenas en el 2015, el 40% aseguran no conocer la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También debemos considerar que dentro de la ley se manifiestan deberes, atribuciones de directivos y docentes. Por lo tanto, conocer la ley es importante y debe ser el primer paso en los procesos de formación de los profesores. También, por otro lado, las leyes, ¿sí? También pueden percibirse como inútiles porque se escriben por una entidad legisladora, pero no solamente son inadecuadamente difundidas por el ente regulador, pero también son poco controladas para vigilar que se den cumplimiento. Por lo tanto, una mala gestión de la ley también puede ser traducida en la falta de difusión de su contenido, que podría explicar esta evidencia de esta queja que recogemos de un importante porcentaje de docentes ecuatorianos. Precisamente uno de los aspectos de la ley que estamos analizando es cómo la ley se expresa frente a las altas capacidades. Se expresa como superdotación, también pues considerada como superdotación, es decir, un nivel elevado de competencia en determinadas áreas. Es decir, se evidencian habilidades naturales sin necesidad de instrucción. Y me detengo en la última parte, que genera mucho problema en los profesores. Claro, si es que a mí me dicen que la dotación superior no necesita instrucción, ¿para qué me esfuerzo? La ley está declarando claramente pues, que es un niño que tiene una gran habilidad en algo en lo que no necesita ser instruido. Y esa puede ser una mala interpretación y generar inadecuadas respuestas educativas a las necesidades que sí tienen estos niños. Un ejemplo para recrear esto, pues es que ni siquiera los profesionales que se gradúan de maestría pueden hacer una investigación de nivel doctoral solos. Quienes hacemos doctorado necesitamos de un tutor que nos ayude, que nos enseñe la gestión, que nos conecte lo que sabemos con lo que está en un siguiente nivel. Si a nivel de doctorado, hablando de adultos, profesionales que gestionan su propio aprendizaje, es posible, en niños también. En los niños el potencial llega hasta determinado momento, pero es necesario el apoyo, acompañamiento, mentoría, tutelaje de expertos con mayor conocimiento para hacer esas conexiones y llevarles, en palabras de Vygotsky, a esta zona de desarrollo próximo que para estos niños les es posible por este potencial latente.
Muy bien, había hablado, pues, he hablado ya de 4 de estos argumentos y vamos a revisar ahora el sexto, donde analizaremos los mitos persistentes y aquí les presento únicamente 3. El primero es que los niños con altas capacidades no necesitan ningún tipo de apoyo, pues como son tan inteligentes, no requieren ayudas dentro de clase. Y miren cómo se complementa este primer mito con lo que dice el propio marco normativo, ¿no? Aquí incluso dando, pues, la razón a que muchas veces los marcos normativos no se sustentan en estas evidencias científicas y que pueden dejar abiertas estas interpretaciones que pueden generar tanto problema. Precisamente al hablar de este primer mito, estos niños demandan apoyos específicos porque tienen un potencial intelectual importante, pero para permitirle desplegar este potencial intelectual y personal necesitan apoyos puntuales. Ignorar estas necesidades puede llevarnos a cometer errores, como por ejemplo, frenar su curiosidad, frenar sus ganas de aprender cosas nuevas, apagar su motivación, llevarlos a esforzarse incluso lo menos posible, situaciones que pueden traer, entre otros problemas, el fracaso escolar. Imagínense lo complejo que puede ser para un niño con un gran talento estar con niños que son de su edad cronológica, porque eso dice la ley. Y pues al no saber qué hacer, porque probablemente padres y maestros desconocen, no se da las ayudas para que estos chicos en realidad puedan desplegar estas posibilidades tan importantes que tienen. El siguiente mito dice que son capaces de realizar varias actividades sin ningún tipo de dificultad. Por ejemplo, tocan varios instrumentos, aprenden a hablar rápidamente varios idiomas, resuelven problemas con mucha facilidad. Bueno, en efecto, algunos niños con altas capacidades pueden mostrar respuestas notablemente elevadas o incluso el potencial necesario para alcanzarlas. Sin embargo, si estos estudiantes no reciben la motivación, la estimulación necesaria, el acompañamiento, alguien que responda a sus preguntas, la interacción con quienes pueden llevarles a esta otra zona, es muy probable que este potencial o talento disminuya de manera notoria e incluso, como dice Javier Taurón, desaparezca. El talento que no se estimula, se pierde. Qué terrible, ¿no? Saber que tenemos niños que están muriendo, sus talentos están desmayando en el camino, porque no podemos apoyarlos de la manera pertinente. Por lo tanto, el talento también es posible que no se demuestre hasta que no encuentre el impulso necesario. Una muestra de esto es pues el gran estadista Winston Churchill, ¿no? Un pésimo alumno en el colegio, pero que demostró cuando tuvo la oportunidad la posibilidad de ser un gran líder en una situación de guerra. Entonces es necesario estar conscientes de que estos chicos tienen necesidades educativas y que es importante atenderlas. Otro de los mitos es pensar que el desempeño escolar de estos niños es excelente, ¿sí? Generalmente pensamos, como les decía, la ley del todo nada. Van de la mano de un buen desempeño académico, son buenos alumnos, los que siempre alzan la mano en clase, los que están interactuando con el profesor, y sabemos que no siempre es así. Para esta población, obtener buenas calificaciones en la primaria suele ser menos complejo que en la secundaria. Pero el problema es que en la secundaria, por no haber atendido sus necesidades ni haberles generado las respuestas educativas pertinentes, solemos generar mucha desmotivación. Y se terminan etiquetando a estos chicos como los vagos, los malos de la clase, los que tienen comportamientos disruptivos, que incomodan a los profesores, como desafiantes, etcétera. Recientemente se ha demostrado que no todos los estudiantes con altas capacidades tienen la habilidad o el interés, y esto es complejo, la habilidad o el interés de dedicar varias horas a sus estudios, porque no les atrae, porque es algo que ellos sienten que no necesitan esforzarse para controlarlo. Y esta situación genera fracaso escolar. Recuerdo una frase de un niño con altas capacidades cuando se refería a sus exámenes, un niño de 8 años. Decía, los exámenes son más suerte que acierto. Y pues le preguntábamos, ¿por qué? Porque no están bien hechos. Los profesores nunca nos preguntan a nosotros, piensan que en el diseño de mi prueba hubo errores, y sí hubieron, pero como es más suerte que acierto, ¿para qué me esmero en estudiar? Imagínense esto en la mente de un niño de 8 años, que tenía tanto juicio para analizar una prueba y elaborar una conclusión como la que les comento. Entonces, con frecuencia, ¿sí? Estos docentes, cuando ya se identifica a los niños con altas capacidades, especialmente niños mayores, suelen percibir que estos chicos ponen poco esfuerzo en su vida académica. Muy bien, vamos a hablar del último argumento
con el que estoy desarrollando esta presentación, que tiene que ver con un factor muy importante, que es la actitud del profesorado. Las actitudes son una serie de creencias que orientan la toma de decisiones, ¿sí? Nuestras actitudes nos orientan sobre cómo debemos actuar, en este caso con los alumnos con altas capacidades. Las actitudes, en el caso de altas capacidades, también van a influenciar la detección. Es más, un ámbito de la identificación es analizar cómo el profesorado está prejuiciado y está orientando sus juicios para la identificación de manera que favorece o no a ciertos alumnos. En algunos países como Estados Unidos, la identificación es súper importante porque se provee para estos chicos una parte del presupuesto y becas para apoyarles. Entonces, se analiza mucho esta situación en esta realidad donde pues hay estas otras ventajas, ¿no? Tengamos en cuenta que las actitudes son entonces esto, creencias que orientan cómo actuar. Tras actitudes desfavorecedoras hacia la atención educativa de estos sujetos, se encuentran primero una falta de comprensión del problema, porque hay un gran desconocimiento de estas necesidades y de su potencial. Estos sentimientos de resistencia, junto con la falta de conocimiento y el uso de estrategias poco adecuadas, son las causas del desajuste escolar de alumnos con altas capacidades. Entonces, lo que hablamos es de que hay un ciclo de conocimiento, actitud y práctica que puede mejorarse cuando se prepara mejor al profesorado. Si mejor conoce, si tiene un mejor conocimiento, una mayor conciencia de cómo es esta condición, pues va a mejorar su actitud y esto se va a ver desplegado en mejores prácticas hacia estos niños. Y al parecer, este conocimiento en este orden afecta, modifica y mejora el siguiente. Estudios que han comparado la formación de maestros que ya están en activo, maestros que ya están ejerciendo, con maestros en formación, han podido concluir que en estos dos grupos, tanto en los que se están formando como los que ya están actuando, las actitudes menos favorables hacia el trabajo de chicos con altas capacidades están determinados por la falta de formación y por la falta de experiencia. La formación entonces no solamente afecta cómo percibimos a los chicos, sino también las posibilidades de desplegar apoyo. Precisamente nosotros hicimos un estudio que se publicó en el año 2019, donde analizábamos las actitudes en 20 profesores que asistían a un programa de maestría. Y pues medimos preformación y postformación cómo estas actitudes cambiaban. Y nos dimos cuenta que todas las actitudes mostraron mejorías, especialmente en estos tres grandes factores. El primero, que tiene que ver con necesidades de apoyo. Este se refiere a los requerimientos que tienen los estudiantes y al apoyo que deberías recibir del profesorado. En consecuencia, los participantes percibieron que los estudiantes con altas capacidades necesitan servicios especiales, entornos que estimulen su potencial, su autonomía y autocontrol, el sentido de pertenencia con sus compañeros, el acceso a mejores recursos educativos, el despliegue de mejores metodologías y de ofertas curriculares más flexibles. Los maestros, al conocer las ventajas de estas respuestas, también estaban dispuestos a generar estos apoyos y a promover acertadamente el talento. Otro de los aspectos que destaca en esta diapositiva es el valor social. Los profesores también reconocieron que estos alumnos representan un valor social a nuestro medio, por su acierto, por la toma de decisiones, por el papel que han desempeñado en una serie de actividades, cuyas actuaciones han marcado un cambio en procesos sociales, políticos y científicos. Es más, la identificación del talento siempre se destaca por el valor que implica ese talento para la sociedad. Nadie más que la persona que ha crecido en ese medio sabe de las necesidades de ese medio y probablemente en su mente están las posibilidades para resolverlas. Otro de los factores que mostró una diferencia significativa fue la aceleración escolar, que suele tener una gran resistencia por parte de los profesores que no tienen conocimiento sobre este tema. Se ha demostrado más de una vez que si el profesor no tiene capacitación en temas de altas capacidades, es muy resistente a la aceleración. Y tiene argumentos como, por ejemplo, no tiene el suficiente número de destrezas, o aún está atrasado en esto, o necesita estar o necesita estar en un buen nivel para poder acelerarle. Al acelerarle nos referimos a que necesita saltarse de cursos, irse a niveles superiores. Y la verdad es que no hay un solo estudio científico que demuestre que la aceleración no funciona. Si la aceleración se hace de manera adecuada
tiene el soporte de un equipo psicopedagógico que da sustento, de unos padres que están dispuestos a dar apoyo, de un maestro que está dispuesto a confiar, esta situación no fracasa. Y en nuestra experiencia, a los niños que hemos acelerado, pues les ha ido bien. Incluso muchos de ellos han necesitado otras aceleraciones. Pero no hay que olvidarse de algo. La aceleración es una de las respuestas educativas. Y estos niños necesitan un bagaje de respuestas para irse ajustando a las situaciones de su formación. Muy bien. ¿Qué es lo que dicen los profesores respecto a la actitud? Recuerden que estábamos hablando de este tema. Es súper complicado trabajar con estos niños. Requieren más esfuerzo, más sacrificio y más dedicación del profesor. Lamentablemente ha sido un suplicio trabajar con niños con altas capacidades. No hay el espacio ni el tiempo. Les tenemos haciendo algo como pintar. Sí, si es que el profesor no tiene la suficiente preparación ni la suficiente experiencia, la inclusión puede volverse traumática, y no solo en las altas capacidades. Creo que todos quienes somos maestros sabemos cuánto nos enseñó nuestro primer niño con necesidades educativas especiales y cuánto desafío nos puso para nosotros aprender de él. Por lo tanto, la formación inicial y también la formación continua es necesaria. Tengamos en cuenta que esto está ya normado. La ley nos exige que demos estas respuestas. Por lo tanto, estas grandes observaciones necesitan superarse con nuestra formación y nuestra adecuada formación y experiencia. Muy bien. He dejado esta diapositiva en blanco con la intención de generar suspenso. Creo que todos ustedes perciben que hay trabajo por hacer. La buena noticia es que no estamos empezando desde cero. La buena noticia es que, pues, como Universidad de la SUAY tenemos 10 años de recorrido en este camino, que tenemos un grupo maravilloso de personas súper entusiastas que han hecho muchas cosas para que el tema de las altas capacidades no sea esta asignatura olvidada, ¿sí? Pero tenemos que llegar a otras carreras de formación de profesores. Necesitamos llegar a los profesores. Necesitamos tomar decisiones que generen apoyos a estos chicos. Y, por ejemplo, aquí recojo alguna de ellas y he resaltado la que yo pienso que es más importante. Primero, es necesario que en el rediseño de las mallas de formación inicial se considere el tema de las altas capacidades, pero que no solamente se enseñe, porque nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado en el discurso. Si los estudiantes no tienen práctica, los estudiantes de grado no tienen práctica, el tema desmaya ahí. Necesitan conocer cómo se está dando esta situación. Y eso lo hemos asumido a través de las tesis de grado, donde estamos pues generando esta posibilidad. La formación continua es importante, pero que debe ir combinada también de la experiencia, esta experiencia que brinda la parte práctica. Vigilar el cumplimiento de la ley, que no es menos importante, pues la ley no está solamente para normarnos, sino también para revisar que pues en efecto se cumpla. Empoderar a los padres, y en eso estamos. Los padres deben ser los encargados de logística de estos niños en sus primeros años y después de empoderar a los niños para que estos sean los que gestionen su propia condición. El talento es responsabilidad de la comunidad, pero en las actuales circunstancias, frente a estos antecedentes, tienen que ser los padres quienes den los primeros acertados pasos y en un siguiente momento los maestros, los directivos, los padres y el niño. Muchas veces los profesores tenemos resistencia a trabajar con la familia. En mi propia experiencia he percibido eso. Hay una preocupación de que la familia, con su interés, probablemente cause un daño al niño o que los padres no saben tanto como los maestros. Y la verdad es que los padres somos aliados estratégicos en la formación de los chicos con altas capacidades. Todo el último taller, todos los últimos 11 talleres que dictamos desde el mes de noviembre del año pasado fueron con esta intención, de que los padres se empoderen, de que empoderen a sus hijos y que descubran el valor de esta alianza, una alianza que tiene muchísimo que dejarnos a nosotros. Por otro lado, también tengamos en cuenta que si es que no nos hemos dado cuenta de que niños con altas capacidades han pasado por nuestros salones de clase, es momento que estemos más sensibles. Y este primer niño va a ser nuestro gran maestro y al que más le cueste y el que más nos cueste. Les dejo con esta última reflexión. Ningún sistema educativo es mejor que sus profesores. Tenemos esa enorme responsabilidad todos nosotros. Sabemos que pues
ningún profesional se queja de lo que le corresponde hacer porque para eso nos formaron. Es parte de nuestro ser docente asumir y superar estos desafíos y para eso estamos. Muchas gracias.